Hola, hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Bioética. Hoy, la tercera y última parte de la participación política de las personas con discapacidad. En anteriores videos habíamos comentado de que la participación política de las personas con discapacidad tiene dos vías. La primera, el hecho de votar, y la segunda, el hecho de ser votados. Si bien ya habíamos mencionado acerca de cómo es el proceso para que las personas con discapacidad puedan votar, ¿qué pasa con aquellas personas que genuinamente buscan un cargo de elección popular? ¿Acaso hay alguna otra dinámica que se requiera cumplir para que las personas con discapacidad lleguen a tener cargos o una candidatura a elección popular? En este video, si bien voy a examinar de una manera general esta situación, creo que podría servir para entender un poco cómo este proceso se lleva a cabo. En primera instancia, hay que recordar que para ser votados, tres de las cuestiones que se deben de tomar en cuenta es la accesibilidad, la comunicación y la ejecución. En cuanto a la accesibilidad, es el hecho de que la persona con discapacidad pueda establecer relación con las instituciones pertinentes que puedan propiciar que sea designado como un candidato a un puesto de elección popular. En cuanto a la comunicación, es una vez de que esta persona sea designada como un candidato, debe de tener o debe de realizar una comunicación efectiva con el electorado para poder convencerlos o dar a conocer su plataforma política para que una vez llegado el momento de la elección, que sería la etapa de ejecución, el electorado pueda realizar su voto a favor de este candidato que tiene una discapacidad. Sin embargo, aunque estos tres aspectos pueden tomarse de una manera general, hay otros factores que influyen en el hecho de cómo una persona con discapacidad llega a ser candidato a un puesto de elección popular. Podemos contemplar en este caso tres de los factores que tienen que ver con el derecho de las personas con discapacidad a ser votadas. Es un factor individual, un factor político y un factor social. En cuanto al factor individual, se refiere a las motivaciones por lo cual una persona con discapacidad quiere o busca ser candidato a un puesto de elección popular. Por ejemplo, si en su contexto inmediato una persona que tiene discapacidad visual le es difícil trasladarse por las distintas calles o avenidas de su ciudad, eso puede detonar que dicha persona quiera ser un candidato a un puesto de elección popular, ya que quiere llevar ese tema a la agenda pública para que se pueda realizar una política pública al respecto sobre movilidad de las personas con discapacidad. En cuanto al aspecto político,
tendríamos que comentar acerca de cómo es que tanto el sistema político, es decir, la elaboración de las leyes o lo que dicen las leyes, contemplan las condiciones para que una persona con discapacidad pueda ser candidato a un puesto de elección popular, al igual que cuál es el papel o cuál es el rol que la persona con discapacidad tiene en instituciones políticas como lo son los partidos políticos, a los cuales una persona con discapacidad puede dirigirse en el caso de querer cumplir esta meta. Y por último, el aspecto social estaría ejemplificado en cómo va a impactar una candidatura de una persona con discapacidad a un puesto de elección popular. Ahora bien, si nos vamos al aspecto individual, podemos considerar que muchas veces las motivaciones por lo cual una persona con discapacidad quiera ser candidato a un puesto de elección popular son muy subjetivas. Como lo comenté en el ejemplo anterior, puede ser que una persona con discapacidad quiera ser candidato dado a que es consciente de una necesidad de las personas con discapacidad y quiere llevar ese tema a la agenda pública para que se pueda designar una política pública efectiva para satisfacer esa necesidad. Sin embargo, esto no quiere decir que solamente la persona que quiere ser candidato a un puesto de elección popular tenga esa agenda, sino también puede tener otros temas que piense que sean relevantes para la agenda pública, temas ya sea económicos, sociales o incluso de manera ambiental. Todas estas motivantes dan a la persona con discapacidad un impulso para querer llegar a participar en la esfera política, ya sea como un asesor, ya sea como dentro del electorado ejerciendo su voto, o en el caso que queremos analizar, ser un candidato a un puesto de elección popular. En cuanto al aspecto político, podemos mencionar que una vez que la persona con discapacidad busca ser candidato a un puesto de elección popular, la manera en la cual logra esta candidatura va a depender mucho de si la persona puede ingresar a un partido político. Si bien hay candidaturas independientes, que también es un medio para poder llegar a un puesto de elección popular, lo más común es adentrarse o estar en contacto con un partido político, y en cuyo caso la persona con discapacidad estará sujeta a los procesos internos que los partidos tendrán para designar candidatos a cargos públicos, ya sea desde alcalde desde alcaldes, pasando por los diputados y senadores, gobernadores, incluso los presidentes. Todo esto se debe de tomar en cuenta o es tomado en cuenta dependiendo la doctrina, los intereses y la agenda que dichos partidos políticos tengan a la hora de buscar un candidato a un puesto de elección popular.
Ahora bien, si nos vamos al aspecto social, podemos mencionar que se refiere a cómo va a ser la recepción de la sociedad cuando hay un candidato a un puesto de elección popular que presenta una discapacidad. Si bien en este ámbito influye mucho el punto de vista de la persona hacia la condición de discapacidad, la popularidad o la simpatía, que pueden ser factores que no necesariamente tienen que ver con la persona con discapacidad, sino con cualquier otro candidato. En el caso de las personas con discapacidad o de la discapacidad en sí, un factor muy importante a tomar en cuenta es cómo la sociedad se puede identificar con la persona con discapacidad que está buscando un puesto de elección popular. Ejemplo de esto es el hecho de que tanto en el paradigma rehabilitador o paradigma médico, la persona con discapacidad se tiene o se toma en cuenta como una persona que necesita una asistencia social. Y este punto podría detonar que la persona o el electorado no se sienta identificado con el candidato que presenta una discapacidad, porque dentro de su punto de vista, las necesidades de dicho candidato o la agenda de dicho candidato no representan, no corresponden a las necesidades que tiene el electorado. Eso podría entrar en un sesgo que no permitiría que el electorado pueda ejercer su voto a favor de un candidato en dicha condición. Y por otra parte, el paradigma de la autonomía personal, aquello que refiere a la independencia de las personas con discapacidad, podría detonar que el electorado contemple al candidato con discapacidad como un modelo de superación, y por lo tanto ese punto de vista de superación logre permear en el electorado para ejercer su voto de confianza hacia ese candidato. Ahora bien, estos tres aspectos no están solos en sí, sino que tienen una relación compleja que va a facilitar o limitar hasta con ciertas condiciones la manera en que las personas con discapacidad que quieran realizar una candidatura a un puesto de elección popular tenga tanto sus dificultades como sus facilidades para poder llegar a esta meta. Puede pasar que contemplando, teniendo en cuenta lo que ya mencionamos de la identificación social, los partidos políticos no contemplen o pongan en un segundo plano la agenda de las personas con discapacidad o a las personas con discapacidad en sí, en tanto la designación de candidatos. Por lo tanto, no eligen a la persona con discapacidad para un puesto de elección popular, porque la agenda no prioriza temas relacionados con discapacidad, o
la segunda opción es el hecho de que no se tenga asegurado que dicha persona con discapacidad pueda ganar la elección. Este efecto dentro de los partidos políticos es muy decisivo para designar candidatos y presenta una dificultad para poder lograr que candidatos con que personas con alguna discapacidad sean candidatos y posteriormente puedan llegar a un cargo de elección popular. No obstante, la segunda vía para poder llegar a un puesto de elección, a un cargo público por parte de las personas con discapacidad es por vía plurinominal, en el caso de diputados y senadores y tal vez ediles en el caso de ayuntamientos. Es decir, que dentro de una lista en donde, tomando en cuenta la cantidad de votos que un partido político haya obtenido, cierta cantidad de personas que el partido designa van a entrar como representantes, en este caso diputados o senadores o ediles, para poder desempeñar un cargo público. Ahora bien, este método, aunque es el más recurrido para presentación de personas con discapacidad en cargos públicos, tiene la dificultad de que al ser una lista plurinominal, presenta un sesgo, es decir, está sujeta a intereses o agendas o favores que los mismos partidos políticos tienen hacia distintas personas o distintos grupos que pueden, quieran o tengan la necesidad de apoyar o quieran propiciar una agenda más importante o que se contemple como más relevante que la agenda que tenga una persona con discapacidad. Esto independientemente de que la persona con discapacidad tenga esos temas en su agenda o no. Ahora, estas dificultades contemplan el hecho de que existan situaciones sociales y políticas, resultados de todo este complejo y que favorezcan o dificulten cómo una persona con discapacidad es candidato a un puesto de elección popular. Usualmente una de las situaciones más recurrentes es el uso político de la imagen de las personas con discapacidad. Anteriormente habíamos comentado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una sentencia en donde las candidaturas de los partidos políticos deben tener personas que en condición de discapacidad. Si bien esta sentencia de la Corte se pudo acatar, la manera en la cual los partidos políticos cumplieron con estas sentencias no es la más efectiva para que una persona con discapacidad llegue a un puesto de elección popular, ya que, como lo manifesté, solamente se usa la persona con discapacidad o su imagen de la persona con discapacidad para
tenerlo en cuenta o cumplir con la legislación. Y eso hace que el partido político solamente tenga en cuenta a la persona con discapacidad y su agenda en tanto hay un periodo electoral. Después de ese periodo electoral, independientemente de que haya sido candidato o no haya sido candidato, la agenda de la persona con discapacidad o la persona en sí se pone en un segundo plano, en donde no tenga prioridad. Todo esto repercute o surge a partir de la falta de identificación o reconocimiento social, ya que, si recordamos, el hecho de que la sociedad no se sienta identificada con las causas que una persona con discapacidad tenga para ser candidato a un puesto de elección popular, dificultará el hecho de que los propios partidos políticos tomen en cuenta a la persona con discapacidad como un representante de un sector social que debe ser atendido o que debe tener una representación en algún cargo público. Toda esta dificultad, partiendo de lo social, pasando por lo político, y que puede tener una influencia individual porque independientemente de todo, las personas con discapacidad teniendo esta voluntad de querer aspirar a un cargo de elección popular o tener una participación política, es necesario que se reconozca las capacidades tanto políticas como sociales de la persona con discapacidad para que esto pueda suceder. Si nosotros hacemos esto, es decir, nos identificamos con las causas de la persona con discapacidad y reconocemos que tienen habilidades tanto comunicativas, políticas, académicas, educativas o sociales para poder desempeñar un cargo público o no solamente un cargo público, sino también tenerlos en cuenta o volverlos parte de la ciudadanía. A medida en que podamos lograr alcanzar esa meta, esa sensibilización de que las personas con discapacidad, como cualquier persona, pueden ejercer un cargo público, que tienen las capacidades y pueden responder a las necesidades no solamente de su grupo social, sino de la sociedad en sí, podremos ver más personas con discapacidad con un papel más activo en la política mexicana, ya sea para votar o para ser votados. Y si esto se puede realizar para personas con discapacidad, también se puede realizar para personas de la comunidad LGBT, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que esta pequeña reflexión sirva para entender, aunque de una manera general,
el proceso en el cual una persona con discapacidad puede llegar a cumplir su derecho a ser votado, y nos vemos en el siguiente video de Hablemos de Bioética. Muchas gracias por su atención.